Nos encontramos con Enrique León Candiani, periodista deportivo. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Pues primero, ¿cómo fue tu entrada al deporte y de ahí tu paso a hacer al periodismo deportivo? Bueno, en el caso mío, Carlos, nazco con una inclinación hacia el deporte, porque mi papá jugó en las fuerzas básicas del Veracruz. Mi papá era de Jalapa, Veracruz, y cuando él viene a México, bueno, obviamente conoce a mi mamá, se casan, tenemos la fortuna de llegar a este mundo, y mi papá nos llevaba al deporte, al fútbol, nos hacía practicar deporte, y afortunadamente en cuestiones psicomotrices siempre fui apto. Bueno, entonces esta inclinación hacia el deporte nace con esta llegada de mi papá al mundo del deporte con nosotros. Y ya después, más tarde, teníamos un club deportivo, el Club Deportivo Hacienda, que pertenecía a la Secretaría de Hacienda, o pertenece a la Secretaría de Hacienda en el DF. Y ahí es donde nosotros nos brincamos la barda para hacer deporte. Y curiosamente, ya una estrecha relación con el waterpolo, que es el deporte que más me favoreció y que me sentí muy halagado porque llegas a tener importantes representaciones a nivel nacional. Aprendo a nadar apenas hasta los 15 años. Y aprendo, yo soy achura propiamente del waterpolo, en donde se me dio la oportunidad. Era el deporte que, por supuesto que tenía pánico, no sabía nadar, y me ponen de portero, y pues me quedo de portero, pues si no sé nadar y no puedo ir a ninguna parte, o sea, no puedo nadar, pues me quedo portero. Y resulta que por mis características físicas era el ideal. Y entonces, bueno, pues ahí ya nace todavía una estrecha relación más con el deporte a este nivel. Uh-huh. ¿Y cómo fue tu brinco ya del deporte al periodismo? Entonces esta relación de deporte siempre estuvo como deporte nacional, pues el fútbol. Y debo reconocer que algo me inspiraba a tener esta relación de comunicación, deporte y comunicación, las narraciones de Ángel Fernández, ¿no? Era mágico escucharlo, era muy interesante y apasionante oírlo en esas narraciones por televisión. Creo que las hacía mejor por televisión que por radio, porque curiosamente en ese entonces quien narraba la primera parte en televisión, la segunda le tocaba en radio. Entonces a veces escuchaba la parte que le correspondía a Ángel Fernández en televisión y la segunda la escuchaba por radio, ¿no? La segunda parte. Y ahí nace esta pasión. Entonces, por una parte, el desarrollo de actividades deportivas, pues llegué a jugar béisbol, básquetbol, frontenis, frontón, obviamente waterpolo, más que natación propiamente, aunque no los 4 estilos, remo. Entonces, era una actividad deportiva muy fuerte. Y ya me entra la pasión también por la comunicación y por el deseo de llegar a las personas y transmitir algo de lo que uno sabe, ¿no? Que en ese entonces la conciencia está sobre la base de dar a conocer lo que hay, en pocas palabras, narrar lo que uno está viendo, ¿no? Más que el concepto de ayudar ahora a que la gente comprenda más la verdad, ¿no? sobre lo que está aconteciendo. Entonces, por ahí creo que nace esta pasión que tengo por deporte y comunicación. Uh-huh. ¿Y cuál es como el partido o el momento deportivo que más te ha gustado cubrir? Que siempre se te quedó en la memoria. Bueno, hay varios acontecimientos. Uno, cuando tuve la oportunidad de ir a Cuba, en el 91, totalmente así, ahora sí que con la bendición de Dios, obviamente con el apoyo de Canal 6, pero en condiciones que uno dice, difíciles, que vamos a hacer la cobertura, estuvimos 15 días en Cuba, y me tenía que ir todos los días al aeropuerto y pedir de favor que se trajeran los cassettes grabados para después de aquí en México alguien los mandara a Guadalajara. O sea, era tremendo. Mientras tanto te encontrabas con gente como Televisa, que todos los gastos, está totalmente cubierto. Por supuesto, nada que ver con lo que yo hacía, ¿no? Y fue, digamos, una experiencia muy, muy bella. La otra, a lo mejor, es el partido que tiene Hugo Sánchez cuando viene aquí a un juego de extranjeros contra mexicanos, que estaba Hugo Sánchez en su momento y se lleva a cabo el partido en el 3 de marzo. Otro, pues obviamente la final, ya estaba yo con MBS Multivisión, la final de Chivas contra Toros Neza. Y también para ese entonces la decepción que hubo de Chivas Necaxa, ¿no? Cuando se pierde el título, a nivel de fútbol, ¿no? Esos serían, digamos, los momentos pues muy grandes o muy bellos, ¿no? Es muy difícil para el periodista deportivo el no ligar con su afición, ¿no? Siempre es el reportero deportivo con su afición a un equipo, ¿no? Como tú con Chivas.
A mí me parece, durante muchos años se manejó la idea de que, por ejemplo, en el ámbito de la historia, el historiador tenía que ser así como objetivo y que no tenía que tener parte para ninguna parte, o sea, nada para ninguna de las partes. Y ya después los mismos historiadores dijeron que era imposible hacer eso. Y yo les compré la idea. Estoy hablando de Luis González y González, un gran historiador mexicano, que era de San José de Gracia. Él decía, no, espérame, o sea, el historiador, como el cronista deportivo, como el periodista, siempre tiene una pasión por algo, porque está contextualizado. Pues tiene un idioma, ¿sí? Vive en una parte, en una región, tiene unos padres, madre, tuvo una educación de niños y tiene que responder a ello, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Entonces a mí me parece loable que una persona tenga una pasión y que tenga una dedicación por un equipo de fútbol o por algo. A mí lo que me brinca es que pierda la veracidad. ¿Ya? O sea, que su pasión propia por algo no le lleve a reconocer cosas que debe reconocer o que mienta. Eso es ahí el problema, ¿no? Que nos hagan creer cosas que no existen. Y es el shock. Por ejemplo, a mí me parece totalmente, y además tú lo escuchas en narraciones deportivas argentinas o incluso europeas, donde los locutores favorecen a su equipo. Pues ¿cómo no lo van a favorecer? Mete un golazo a su equipo, gol, y el otro mete gol y dice gol. Pero no lo grita como lo tiene que supuestamente lo hubiera gritado si su equipo lo mete. Estamos hablando a nivel de selecciones nacionales. A nivel de comentaristas, narradores, hablemos narradores, existe y se escucha perfectamente quién tiene una predilección. Por ejemplo, Jorge Pietrasanta por Chivas, ¿no? Pero no miente cuando habla de Atlas, o no miente cuando habla de América, ¿no? Si tú lo escuchas, lo grabas y haces un análisis de discurso y dices, este hombre está hablando con verdad, ¿no? O sea, a lo mejor disminuye la intensidad sobre la verdad del otro, ¿no? Pero no la niega. Coméntanos de tu libro, el que hiciste de Claudio Suárez. Mira, el libro de Claudio Suárez es la primera experiencia que tengo a nivel de escribir. Porque si bien yo nazco en el ámbito de la comunicación en la televisión, luego paso a radio, televisión, y luego llego a la prensa a través del periódico Mural, donde yo aprendí. Creo que es por donde encuentro que es un camino muy interesante, porque la gente te reclama qué es lo que escribes, ¿no? Más que qué es lo que dices en radio, en televisión. Entonces, bueno, la experiencia con Claudio Suárez es muy interesante, porque a él lo conocí estando aquí en Guadalajara jugando en Chivas. Claudio Suárez debe llegar en 1996, se va en el 2000 a Tigres. Claudio Suárez, un hombre que yo no he conocido a un jugador de fútbol del que todo el mundo hable bien. Es más, cualquier persona que preguntes, que sepa algo de fútbol, dice, Claudio Suárez te habla siempre bien de él. Siempre. Hay otros jugadores que dicen, no, es muy odioso, este es muy grosero, este era muy mala leche, como se dice en el ámbito, ¿no? Lastimaba a los jugadores, a sus compañeros, imponía condiciones en el vestidor. Claudio Suárez, una persona excelente, un hombre que nace de menos a más. Entonces, ¿qué me llamó a hacer la biografía de él? Que leyendo el periódico veo que en una convocatoria que hace Bora Milutinovic, aparece su esposa con sus dos niñitos y la señora esperando otro bebé. Y me llamó mucho la atención. Me dijo, oye, ¿cómo es posible que este hombre a la Copa América o a la Copa, lo que fuera, llevaba a su esposa? Era el único jugador, cuando el técnico abría las puertas para decir, pueden traer a quien quiera, el único que llevaba a su esposa. Y a sus niños, o sea, de mamila y de pañales, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención. Entonces me metí a conocerlo más a él y resulta que era un personaje que sí respondía a su sencillez, su tranquilidad, su serenidad, lo reflejaba y sí respondía al trato con su esposa y sus hijos. Y dije, y empiezo a estudiar más sobre él, y es un hombre que viene de una cuna, obviamente, pobre, muy pobre. Su santa madre, siempre le dije su santa madre, doña Francisca, oye, tuvo 10 varones, 10 varones. No, o sea, la señora, mis respetos, ¿no? Pero era de armas tomar. Bueno, Claudio pues nace en esa situación y entonces empiezo a descubrir que es un gran personaje. O sea, un gran personaje que vale la pena transmitir y que esto se da especialmente cuando entramos a la maestría en la UDG, ¿verdad? La maestría en cine. Creo que ahí fue donde se concreta, después de escuchar, curiosamente escuchar a Jorge Vergara. Jorge Vergara en un viaje que hizo o que hicimos a Perú, él me viene platicando en el avión muchas cosas.
Entonces, así hay una relación, bueno, ¿cómo puedo aprender lo que él está haciendo ahora y lo que pretende hacer con sus sueños, ilusiones y todo, a mi vida personal? Entonces, ahí tomo la decisión de entrar a la maestría, de prepararme yo mismo. Dice, oye, tengo que prepararme para ser un mejor periodista, ¿no? Él es su hábito empresarial, yo en mi ámbito periodístico. Entonces, se liga lo de la biografía de Claudio Suárez. Con el conocimiento que tengo previo de él, le digo, oye, quisiera yo hacer un trabajo biográfico sobre ti. Me dijo, va, inmediatamente me dijo, va. Pero entonces pasa un tiempo, creo que pasaron como 6, 7 meses en poder ligar, porque se requería un presupuesto para hacer eso, viajar a Monterrey o seguirlo, viajar a Texcoco para conocer a sus papás, todo eso genera por fin se consigue el presupuesto, y bueno, pues ahí se nace este libro, ¿no? Y además se nace también esta inquietud mía por sacar los valores mexicanos y exponerlos de una manera así, ¿no? Por escrito. Por ejemplo, tenemos muchos valores mexicanos en lo deportivo, cualquiera de los deportes, natación, waterpolo, clavados, etcétera, que fueron en su momento grandes personajes, pero hay generaciones que ya no los conocen. Y no dejaron más que en ese momento una grata memoria y la gente los podrá recordar y a veces con dificultad. Pero ¿y qué dejaron? O sea, ¿dónde están ellos? ¿Dónde podemos palpar algo de ellos? Bueno, pues este es un testimonio de aquí alguien que dice, quiero saber qué pasa con Claudio Suárez, y se encuentra el libro y dice, ah, mira, aquí hay un pequeño referente de ese señor. Qué bien. Y el otro, pues para lo que tenemos de José Luis Real, ¿no? Que es seguir también la perspectiva de traer a nuestra memoria gente muy, muy valiosa mexicana, que vale la pena en una mesa de conversación, llevas un libro, lo pones en la mesa y dices, este es uno de los muchos personajes que tenemos. ¿En qué proceso va el libro de José Luis Real? El de José Luis Real ya está terminado. Ya se hizo la primera corrección a color. José Luis Real, por ejemplo, ¿qué aporta Claudio Suárez? Pues Claudio Suárez aporta sencillez, una gran figura a nivel internacional. Ningún mexicano ha aportado a la playera de México a nivel internacional como él ha aportado. 178 representaciones, sancionadas por FIFA, quiere decir partidos oficiales. Nadie, ni Osvaldo Sánchez, ni de Campos, ni nadie. Entonces él es número 1, además es el número 2 en el mundo en portar la playera de su país en eventos internacionales. Aparte de la sencillez, el único jugador que estuvo desde Menotti hasta La Volpe convocado fue él. Todos perdieron convocaciones con algún técnico, llegaba uno y decía, no me gusta, y el Claudio era siempre el referente, ¿no? Entonces, en el caso de José Luis Real, contestando la pregunta, José Luis Real no hizo nada en lo futbolístico, bueno, uno más de los 500 o 1000 o 4000 que hubo en ese momento, en esos 10 años que jugó con Chivas y unos tantos más con Atlas. Y además, pero su importancia en el fútbol mexicano es aportar valores del tamaño de Rafa Márquez, Osvaldo Sánchez, Pavel Pardo, Jared Borghetti, Carlos Salcido, Maza Rodríguez, y así nos vamos en incontables, ¿no? Ese es el valor básico o importante y cómo los forma, cómo se fija. Ese ojo que tiene clínico para ver a alguien correr y dice, este va a ser. Y hay otro que dice, no, ese no, pero corre muy bonito, pero ese no tiene la madera, esa cosa oculta que está atrás de un gran trabajo y disciplina, ¿no? Que sale, pues brota. ¿José Luis Real ya vio algo del material? Claro. En este caso sí ha estado muy al pendiente de los avances del libro, ¿no? Sí. ¿Y la gente en dónde lo va a poder ver? Pues esperemos que muy pronto. Tenemos que entrar en contacto con la casa editorial. Sí, y esta política pues ya tendría que ser por parte de ellos, ¿no? Por nuestra parte, pues terminarlo, o sea, tener las naranjas para venderlas. Y en el caso ya de la promoción, pues ya será por parte de la casa editorial. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias, muy amable. Gracias. En exclusiva para Periódico El Gratuito.